Recuerda, no hay lugar en el mundo en el que te puedas sentir más seguro. Bienvenidos a Safe Place. O sea, ¿qué es el miedo? Es que no sé si tengo, o sea, si lo confundo a veces con la ansiedad, ¿no? Porque, a ver, guiándonos por la definición exacta, es como de ver, o sea, ver que viene un peligro inminente, ¿no? Pero creo que hoy en día se han generado muchos miedos. Yo creo que quizás la ansiedad es un miedo mal desarrollado. Eso estaba pensando, o sea, sí. Sí, o sea, viéndolo desde una perspectiva macro, no solo desde el individuo, sí, considero que el miedo es como una base que nos ha perseguido toda la vida, en todas las sociedades, y se ha utilizado mucho para controlar a los individuos de la sociedad. Sí, es que además algo que nos repiten mucho de pequeños es no tengas miedo, o sea, realmente solo nos lo dicen así. ¿Tienes miedo por esto? No tengas miedo, pero ¿cómo lo haces? ¿Qué sientes? ¿Lo gestionas? ¿No sabes hacerlo? Y simplemente pues pasas a otra cosa y dejas ahí ese miedo. Y luego pasan los años, te vuelve a pasar una situación parecida y vuelves a sentir ese miedo. Y ahí es cuando realmente te cuestionas, esto está mal, esto tengo que trabajarlo. Y claro, ahí vienen los traumas. Y ahí vienen cuando no sabes identificar una emoción. Por eso es tan importante darle nombre a todas las emociones. Ay, está guapo o está la chica bonita, y si está allí es porque es súper antipática. No, son personas que también se la están buscando esa situación o esa, no sé, están luchándola también, porque la vida es una lucha para todos. Constante, sí. Para todos. Entonces, a veces uno dice, no, esto me pasa a mí porque, no sé, estoy nueva, porque soy de fuera, porque X, y no. Es algo que le pasa absolutamente a todos, y eso ayuda mucho. También el miedo a no encajar, ¿sabes? Ahora que dijiste es que soy de fuera, cuando vienes aquí es un choque fuerte, ¿eh? Y, a ver, yo llegué siendo niña y tal vez tenemos una capacidad más grande de adaptabilidad, ¿no? Pero es fuerte, ¿eh? O sea, de repente que para ti determinadas palabras tienen un sentido y aquí tienen otra, o los compañeros, tal. Yo recuerdo que mi primer día del colegio fue como de, siempre he sido una tía muy grande, ¿vale, amigos? O sea, he sido siempre la más alta, siempre me desarrollé antes, y era como, yo lo odiaba porque te genera una presión eso, y encima hacíamos cualquier obra de teatro, ¡ay, la mamá! Porque o sea, me crearon un trauma. Pero sí recuerdo que cuando llegué de repente fue como de, todos los niños me hicieron como un gorro. ¿De dónde eres? ¿Qué guapa eres? No sé qué. Y era como de, me están abrumando, o sea, no me quiero sentir como si yo fuera aquí un espectáculo, por favor. Y luego es como de, luego irte adaptando, y hay gente que te acepta mejor, hay otra que simplemente, pues como todo en la vida, ¿no? Que hay gente que le caes bien y que le caes mal, y ya está, pero siempre me sentí muy aceptada, tanto por los profesores como por mis compañeros, que hasta el día de hoy con muchos de ellos hablo. Wow. Y ¿Qué perspectiva tan diferente la tuya a la mía? Sí. La mía fue todo lo contrario. Sí. Yo fui la despreciada, la panchita, la cuatro ojos, porque bueno, utilizó gafas desde pequeñita. Entonces mis compañeros siempre me hicieron bullying por eso, por ser la de fuera, la extranjera. Y mucho tiempo, es más, yo vine a conseguir amigos ya cuando entré al instituto. Yo llegué aquí a tercero o cuarto de primaria, creo que fue, y hasta primero de la ESO no encontré amigos. Estuve 2 años sola en el colegio y me hacían harto bullying. O sea, yo iba detrás de mi prima, pero mi prima me ignoraba porque era 4 años mayor que yo. Claro. Entonces, claro, ella pues sí se adaptó y tal. Pero a mí se me crearon muchísimos traumas a raíz de cuando llegué aquí. ¿Y tú recuerdas cómo te sentías en esos momentos o qué querías hacer? ¿Ibas a casa, llorabas, le decías a tu madre, oye, me han hecho esto? No, porque en mi casa también me sentía sola. Yo siempre, desde que mis padres se vinieron para acá, desarrollé la soledad, ¿vale? Entonces, cuando llegué aquí y empecé a sufrir bullying, yo me quedaba callada muchísimas veces. O sea, nadie se daba cuenta de las cosas. Intentaba ser la hija mayor, trataba de ser perfecta ante mis padres, trataba de tener buenas notas,
porque claro, yo no quería decepcionarlos. Ellos estaban matando aquí, o sea, a pesar de que pues en tercero y cuarto, ¿cuántos años tiene uno? Como 8 o 9, 8 o 9 años. Con 8 o 9 años, yo no quería decepcionar el esfuerzo que mis padres estaban haciendo de habernos traído de Colombia hasta acá. Entonces, claro, yo trataba de ser la hija perfecta. Trataba de llenar como esa vaina, ¿sí me entienden? Entonces, claro, mi miedo era de si yo le decía a mis padres, pasa esto, pasa lo otro, todo ese esfuerzo se iba a ir al garete, se iba a ir a la porra. Y otra vez devolvernos a un sitio donde ellos no estaban bien. O sea, eran un montón de cosas que me pasaban a mí por la cabeza. Pero ahí es cuando veo que, o sea, desde pequeños desarrollamos el miedo al fracaso, a decepcionar, ¿sabes? A la decepción. Porque por ejemplo, tú decías antes, me tocó como mostrarme de una forma, pero en realidad te sentías por dentro de otra, ¿no? Y totalmente desarrollar un mecanismo para de no, defensa. sí, como no volverte carga para los demás, pero no es un mecanismo que me guste. Y así creo que nos hemos desarrollado, o sea, nos vamos desarrollando a lo largo de la vida. Sí, me choca. Estoy de acuerdo, porque yo recuerdo, o sea, a mí me fue bien, me llevaba bien con todo el mundo, la verdad. Pero sí recuerdo que me adaptaba a todos, a todo el mundo, a cada persona. Siempre se me daba muy bien, nunca ha sido un impedimento para mí o algo que yo le haya sentido como, no, esto no lo estás haciendo bien o me está causando incomodidad, para nada. Soy una persona que se adaptaba a la gente muy bien, no le molesta nada, pero lo he notado ya de adulta que no sé quién soy. O sea, hace ya que estoy trabajando en esto, pero en el momento que me di cuenta, me paré quieta y dije, es que realmente llevo toda mi vida intentando como agradar, Complacer, como estar bien, que la gente no se sienta mal, que dar todo de mí, que al final me he olvidado realmente de quién soy y qué quiero, ¿sabes? Solo por agradar a los demás y que los demás se sintieran bien. Wow. Y es que es increíble. Por eso es tan importante tener siempre claro que seas como seas, tú siempre vas a estar con la gente que te quiere. Porque eso te vas dando cuenta cuando creces. Te vas dando cuenta que igual cuando empiezas a crecer, a ser más adulto, a tener más conciencia, la gente se va yendo de tu vida y tú solo te vas alejando de ciertas personas que no porque ya no las quieras ni les tengas cariño, simplemente porque en ese momento de tu vida ya no cuadras con esa persona. Claro. Entonces te alejas. Por eso es tan importante, yo creo, el educar en emociones a los niños de pequeños, para que nunca, por más miedo que tengan, por más rechazo, lo que sea que sientan, que sigan siendo ellos y que sigan haciendo lo que a ellos les hace felices. Porque muchas veces nos olvidamos de eso. Mira que ahora que cada una contó su experiencia, siempre he visto esas dos disyuntivas, los que se acoplaron genial, pero eso significó ser como eran acá, acoplarse a la cultura de acá y ser como más o menos aceptar estas nuevas normas o todo lo nuevo, o los que no, y se aislaron completamente. Yo fui de los que no también, y decidí, o sea, como que yo tenía mi identidad muy fuerte y yo decía, yo no quiero ser como son acá, porque lo consideraba malo en ocasiones, porque en el colegio sí viví esto de o haces el bullying o te lo hacen a ti, no hay otra opción. Sí. En Colombia, no sé, mi infancia no fue así, era como que siempre había más ese ambiente colaborativo entre todos. Entonces yo dije, pues yo no soy de ninguno, yo no voy a hacerle bullying a un niño, y mucho menos voy a dejar que me lo hagan a mí. Claro, sí. Entonces yo me cerré completamente y también pasé muchos años aislada, porque lo decidí así. Y ya luego en el instituto fue cuando ya, porque había gente latina, entonces me sentía más cómoda. Sí. Entonces es como una identidad que se rompe en muchas ocasiones. Incluso los que dijimos que no y yo soy así, al final estás creciendo acá. Y tu identidad es como de dónde soy, dónde está mi cultura, a qué sociedad pertenezco. Y ahora que cuando fui a Colombia hace poco, no, yo no soy colombiana. Sí, estoy de acuerdo. Vamos, sí. Cuesta mucho, ¿eh? Muchísimo. Pero por ejemplo, hay una cosa que siempre he pensado y es como de, yo recuerdo con mucho cariño cómo me aceptaron aquí en el colegio. O sea, y era como de,
la exótica, ¿no? Yo me sentía como así. Wow. Entonces, y luego conozco mucha gente como el ejemplo que dio Ivonne de no sentirse aceptada. ¿Tú crees que influencia mucho el nivel social de los padres de los niños al colegio al que vayas? Porque, por ejemplo, digo yo vivo en Majadahonda, y en Majadahonda pues hay un buen nivel adquisitivo, ¿no? Y tal vez en otros lugares donde son más obreros, es como el choque es más fuerte. O sea, yo me sentí súper aceptada, pero siento que mis amigos que crecieron en colegios donde estaba como el nivel social era medio, como que había más choque. No sé si es un caso en específico o si puede llegar a influenciar eso. Sí, yo creo que la clase social siempre impacta en muchas áreas. Y claro, porque llegas a una clase, o sea, los padres inmigrantes, o en mi caso, llegaron aquí a empezar desde cero. Entonces, estábamos en un contexto en donde estaban con la gente de clase muy trabajadora española. ¿Y qué pasa con estas personas? Que son personas que tienen carencia laboral, no han podido salir tampoco mucho, entonces tienen la perspectiva de, este me está quitando lo poco que tengo. Entonces, claro, van a por ti más. Y una persona que pertenezca a otra clase social no tiene tanto esa carencia laboral, no es como, me está quitando el trabajo, no, porque a mí me sobra. Yo tengo una preparación, o sea, tranquilo, yo estoy tranquilo. Y aparte han tenido esa oportunidad de salir, de conocer otras culturas. Y yo ya, ahora que he vuelto ya de adulta, he podido estar con los dos tipos de personas. Claro, cuando tú dices Colombia, dicen, wow, qué guay, estuve y me encantó esto y esto y esto. Y wow, te ven como la oportunidad de sus vidas para conectar con ese mundo tropical. Pero luego una persona de una clase social más obrera que no haya salido, es como, ala, ya ha venido esta a quitarme las pocas oportunidades que tengo. Entonces sí, yo creo que, claro, la experiencia es bestial. Sí, porque no sé, no lo veo tanto como, es que están más educados o menos educados. No, sí, no, en cuanto a eso, no. No, es más de experiencia. Pero yo también veo que está muy relacionado también los años, porque es que al final, ¿tú con cuántos años viniste? ¿Y en qué año? Con 10, en el 2006. ¿Y tú? Con 7 en el 2000. Es que son 10 años de diferencia. Yo llegué en un boom. No se veía tanto. Yo llegué en un boom en el que el racismo estaba bastante grande. Y al poquito tiempo estallaron las bandas latinas. Y es que ahí, entonces, claro, ver un latino en tu clase era raro, era como... Es distinto, a mí más siendo pequeños, ¿sabes? Si no estoy mal, en el colegio éramos muy poquitos latinos. Sí, muy por poquitos. Eso también, ¿sabes? Lo tengo en cuenta porque conozco gente de Majadahonda mismo que han estado en conciertos, en colegios concertados y sí que han vivido el bullying como tal, ¿sabes? Y fuerte, por el color de piel, sobre todo por el color de piel, vamos. Y por el acento. Y por el acento, pero por el color de piel sobre todo. Pero, por ejemplo, me impresiona mucho de cómo tú hablas a cómo hablo yo, perdón, porque es como, yo nunca me sentí obligada a aprender a hablar con la Z. Nunca. Yo desde que, o sea, yo creo que desde que llegué en el colegio se me pegó. Luego, pero se me pega, en plan, porque lo he notado con la gente. Porque cuando tenía una pareja que era de Colombia, alguna que otra palabra también se me pegaba. Es como que me adapto tanto a la otra persona que sin querer y de manera inconsciente, como que en cierto modo, pues me parezco, o sea, adapto palabras y todo, pero sí me pasa mucho. Es que incluso creo que eso nos lleva un poco al miedo al rechazo, ¿no? Al tener que adaptarnos o tener que ceder a como somos nosotras para poder encajar. Y llega un punto en el que, vale, sí, lo aceptas y bueno, yo me encajo o sea, yo cedo pero llega un punto en el que dices como de, es que no, esto no me está gustando y esto me está haciendo daño a mí, ¿no? Creo que los miedos es como, hay dos vertientes, aquello que te hace sentir mal, o sea, un miedo te hace sentir mal contigo mismo, pero también ahí pienso que hay miedos que te impulsan a mejorar, ¿no? Entonces digo, es tan delicado este tema del miedo, o sea, es tan amplio que es como de Yo creo que todos los miedos nos impulsan, simplemente que los que nos hacen mucho daño todavía no sabemos verlo.
no sabemos gestionarlos, ¿sabes? Y los otros ya pues hemos ido paso a paso y sabemos de una manera u otra gestionarlo. Pero sí, yo de verdad que lo hago de manera inconsciente. Y así llevo hablando desde los 9 años, creo. Hombre, pero será un rasgo de tu personalidad, ¿sabes? El ser más adaptativa a los demás. Sí. Sí, en el curso de educación emocional vimos como los 4 elementos, que era la tierra, el agua, el aire. Me falta uno, el fuego. Y dentro de esos 4 elementos yo me identificaba con el agua, que era, pues, se adaptaba, es más fácil de llevar. Pues eso es verdad. Yo me adapto mucho, chicos. Me gusta, además me siento cómoda. No me siento incómoda, no es algo que a mí me cause incomodidad o diga, jolín, no estoy siendo yo. El adaptarme, el sentirme bien y tal, me hace sentir muy a gusto. Total. Bueno, cada uno es un mundo. No sé, cada individuo es... no sé. Porque claro, eso puede llevarte a ti a hacerte preguntas de, ¿quién soy? Pero luego al final esa respuesta no es tan blanco y negro. No. ¿Sabes? No, porque cuando me hice esa pregunta de quién soy, lo primero que pensé es empezar a hacer cosas que yo creía que quería hacer. Ahí para empezar a conocerme, porque es que si no... Y ya poco a poco me fui dando cuenta que realmente no es que me haya dejado de lado, que siempre he sido yo. Porque algo que siempre me ha dicho la gente que soy es una buena persona, que siempre estoy pendiente de la gente y que pues de una u otra manera pues soy muy empática y amable. Y siempre he sido así y me he considerado así. Y simplemente que me olvidé de tenerme más en cuenta. Por ejemplo, no poner límites, a veces hacer cosas que no me gustan, pero en el momento que espabilé un poco, empecé a poner límites. Es que da miedo poner límites. También, sí. Porque dentro de tu cabeza es como de, sí, voy a poner este límite, lo voy a dejar claro y tal, pero luego piensas, y si la otra persona no le gusta, y si se va, y si esto, y si lo otro, es como de, qué presión. Siento el miedo aquí, o sea, no sé si lo podemos como localizar en alguna zona del cuerpo, pero siento que el miedo genera presión aquí en el pecho, ¿no? Lo veo así, ¿no? Puede que esté loca. Sí, no, total. Cada uno siente en cualquier parte del cuerpo. Da miedo, pero yo creo que es muy necesario tú tener esos límites también sobre ti misma o sobre cualquier situación, porque eso te va a ayudar a como definir tu cauce, hacia dónde va todo. Pero si no pones esos límites, luego sí puede que hayan personas que se vayan por tu poner ese límite, o que ese trabajo que tú tanto quieres o deseas no se acople a ti o a lo que tú estás pidiendo, entonces te digan que no a cosas. Y claro que da miedo, pero creo que es muy, muy, muy necesario para tú también saber hacia dónde vas y tener esos límites como definidos. No sé, creo que por ejemplo en las situaciones de pareja es algo que se da mucho, el no poner límites a cosas con las que te sientes muchas veces incómoda y como que lo dejas ser, pero luego ya llega un momento que no aguantas más y pasa como un río que como que lo tapas y todo se va acumulando, y cuando ya dices no más, le quitas ese tapón y se desborda y hace de todo, exacto. Entonces es mejor como definido, y ya si no es, será con otra persona o... Hiciste una alusión, es que yo no estaba y quería que lo repitieras, de la vergüenza y el miedo, o sea, ¿qué relación tienen? Sí, hice un trabajo entero solo de la vergüenza, o sea, me leí como 10 libros mínimo para hacer ese ensayo, y porque básicamente decían que la primera emoción que experimenta el ser humano es la vergüenza, y yo pensaba que era el miedo, que el miedo era nuestra base para cualquier decisión, pero descubrí que no, que es la vergüenza. Y es verdad, porque luego me puse a pensar, bueno, si tengo el miedo al fracaso,
pues es a veces como por vergüenza de esa parte de mí vulnerable que sale. O el miedo al rechazo, también hay una vergüenza antes de tener realmente ese miedo al rechazo. Entonces fue algo que me chocó muchísimo y he aplicado mucho en mi vida personal, cómo la vergüenza puede llegar a generar tantos miedos en mí, solo por ser avergonzada. Y ahí va lo que a lo mejor comentábamos antes de saber que el otro también está pasando por la misma vergüenza que tú, te ayuda a que ese miedo se disipe y se diluya por fin, un poco por lo menos. Qué fuerte. Sí. ¿Y la vergüenza es innata o cómo vamos aumentándola al principio? O sea, cuando somos pequeños, al final es por nuestra familia, ¿no? La vergüenza es natural de todos los seres humanos. O sea, no hay ser humano que no tenga vergüenza. Por eso yo también pensaba porque a veces parece que hay gente que no tiene vergüenza. Sí. Pero la tienen, chicos. Todos. No se las vergüenza. Yo sé que es espontáneo, pero tampoco es sinvergüenza. No, pero pues alguna gente lo cubre con humor. Sí. Como no tengo tanta vergüenza de esto, pues voy a hacer un chiste. O hay gente que no, que directamente huye. Depende de la persona. Pero sí, es algo completamente innato en el ser humano. Es algo también eso, como que lo que estudié fue algo que no es algo que aprendas. De niño, como ser vivo, no sé, como ser humano, es algo que ya tienes en ti. En cambio, a veces el miedo como tal está en ti también, pero el miedo a algo sí es algo que se aprende. O sea, porque ese miedo a ese algo es algo que se aprende. O sea, hay miedos con los que uno nace, por así decirlo, o es algo interior del ser humano, y hay otros que los desarrollamos como tal. La sensación de miedo es natural. Lo que se aprende es tener ese miedo a algo. Es que incluso pensando, mientras como investigaba un poco pues para poder desarrollar bien el podcast, leí que cuando Dios le dijo a Adán como ¿dónde estás? Y él le respondió como, bueno, después de haber probado la fruta prohibida, le dijo, me escondí porque tuve miedo. Entonces ahora como pensándolo un poco, ¿de dónde le nació la sensación de vergüenza a Adán? De haber cometido un error, ¿no? O sea, que estoy un poco divagando, ¿no? Estoy divagando. La Biblia, por favor. Pero me pareció muy interesante ese, o sea, porque digo, a ver, creyendo en que Dios nos creó y todo eso, y que pues Adán como fue el primer ser humano sobre la tierra, me pareció fuerte eso, ¿no? Porque, a ver, entiendo entonces que Dios nos creó ya con eso, con el sentimiento de la vergüenza, ¿no? O ya estoy divagando. De hecho, de hecho antes de él decirle a Dios que estaba escondido porque tenía miedo, cuando ellos probaron la fruta prohibida, lo primero que hicieron fue cubrirse, porque sintieron vergüenza. O sea, que imagínate, está antes la vergüenza. Sí. Y ya luego fue cuando se escondieron y pasó lo que acabas de mencionar. Te sabía yo mal la aluciné. No sé. Yo luego cuando lo vi en la Biblia dije, fue lo que estudié en clase, Dios mío. Ya, joder. Sí. Fuerte, ¿eh? O sea, que el miedo nació fue un poco por la confrontación, ¿no? Por la desobediencia, supongo también al plan de obediencia que Dios tenía trazado para el ser humano o algo así. Es que yo la Biblia no la he leído nunca. No pasa nada, o sea, simplemente es como el apunte que me vino a la cabeza y empecé a relacionar cosas, pero ya divagué demasiado. Pues si ya nos metemos en un ámbito espiritual, ya es otro nivel. Es otro ya es profundidad de las profundidades, así del mar para adentro. O sea, eso ya es otra cosa. Pero estén pendientes porque aquí vamos a hablar de todo, o sea,
Sí. Y la que no sabe, o la que no sepamos nos la vamos a inventar. Para ustedes, no sé, en su diario vivir, ¿cómo creen o cómo afrontan a día de hoy los miedos? Sus miedos. Delicado. Primero, siendo consciente de a qué tengo miedo. O sea, primero me dejo sentirlo. Siempre solía evadir el sentimiento, ¿no? Decir, bueno, tengo miedo, ya está. Voy a hacer esto para no tener miedo. O sea, para que el miedo desaparezca. Pero ahora intento, pues, ahora que soy más consciente en cierto modo, pues sentarme, hablar un poco conmigo misma, decir, vale, tengo miedo. ¿A qué tengo miedo? ¿Por qué? Eso ahora mismo está presente en mi vida y ahí tengo herramientas para poder solucionar esto y eso, cojo mi libreta, voy apuntando y se me pasa. O sea, no es de inmediato, pero al pensarlo un poco y dejarme sentirlo, pues ese miedo como que va desapareciendo poco a poco y ya cuando tomo acción ya desaparece. ¿Sabes? Porque al final es falta de información realmente, porque tú no te pones a sentarte y decir, oye, ¿por qué tengo miedo? Por esto y lo otro. Una vez lo razonas, te calmas un poco y dices, bueno, no está todo tan mal como pensaba. Y ahí ya puedes recién tomar acción de aquello que te bloqueaba, ¿sabes? Desde mi punto de vista, creo que lo primero que se me viene a la cabeza, o sea, antes como de hacer ese desarrollo de, bueno, esto, huida. Huye, o sea, de cualquier situación, persona, huye, corra, o sea, y entonces, pero ya después de como tener eso y de alguna forma al ir desarrollando y tal y adquiriendo herramientas, también se te enciende otra bombillita que dice como de, hey, analízalo, ¿no? Entonces, pero sí, lo primero es huida, o sea, no me importa, o sea, si tengo miedo, lo que sea es huye. ¿Por qué? Porque creo que es muy fácil al final el hacerte cargo o gestionarlo es hacerte responsable, ¿no? Pero creo que lo primero que a mí es mi caso, es como de huye y no te responsabilices. No lo pienses, no, porque como muchas veces o muchas veces pienso, es como de si no lo veo no existe. Sí, eso es verdad. Entonces es como es el derrotero que suelo seguir como de huye, pero luego digo, no, a ver, siéntate, analízalo, mira, pros, contras, háblalo, porque pienso que también una de las formas de hacerlo más pequeño, porque en nuestra cabeza pienso que muchas cosas se hacen un mundo, pero luego se convierte más pequeño y tal cuando lo hablas, ¿no? Cuando estás con una persona que te genera confianza, un lugar seguro, y lo sacas de tu boca y como que ya lo desarrollas, es como de, tal vez me estoy ahogando un poco en un vaso de agua, ¿no? Que es mi vaso de agua, pero es como de, no era para tanto. ¿No? Sí, no, y además yo creo que es muy importante tener una persona al lado cuando tienes miedo de decir, oye, me pasa esto. Que la otra persona te ponga un poquito los pies en la tierra y te diga, tienes miedo. ¿Sabes? Es tan simple, tienes miedo, relájate, piensa las cosas bien y ya está. Y eso te ayuda un poco a fluir, porque al final si nos dejamos por todos los pensamientos que tenemos en la cabeza, lo mismo terminamos mal. Y una cosa, o sea, una frase que me viene mucho a la cabeza de mi mamá es una apasionada de las películas de miedo. O sea, a mí desde que creo que mi última película de miedo que vi fue cuando dijo basada en hechos reales. Dije, nunca ni jamás. Entonces mi mamá me dice, es que cuando vemos esas películas me dice, yo le digo, mami, ¿podemos dormir juntas? Soy una niña de mami, lo siento. Y me dice, es como de, Cami, yo puedo dormir con un batallón y yo sé que me van a proteger, pero la que está sintiendo el miedo soy yo. Y fue como de, claro, o sea, a tu alrededor puedes estar segura, pero si en tu interior tienes miedo, gestiónalo. O sea, hazte cargo de ello y es como de, me pueden proteger cualquier cantidad de personas, pero al fin y al cabo la que tiene que hacer cargo de todo, aunque quiera huir, soy yo, ¿no? Y hablar conmigo misma, gestionarme, pensar y bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Hacerse cargo. Quisieron hablar todas. Es que depende de a lo que le tengo miedo en el momento, porque yo sí tengo miedo físico, por así decirlo, o algo que se pueda materializar, salgo en pura berraca. O sea, yo no puedo ver una araña porque es que me paralizo, yo necesito correr, necesito largarme y les tengo pánico.
Nunca me ha pasado nada con las arañas, pero les tengo pánico. Pero, por ejemplo, en estos días, yo le tengo mucho miedo a la crítica, al fracaso, al fallar, al no hacer las cosas bien. Y encima soy muy perfeccionista. Por la vergüenza. Literal. Allí es a donde iba, a la vergüenza, a pasar el ridículo, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue buscar apoyo para enfrentarme a eso. Ah, ok. ¿Vale? Bueno. Entonces, yo le dije a las muchachas del grupo, digo, o sea, quiero hacer algo, pero tengo miedo a... Entonces todas empezaron como, ¿pero qué te pasa? O sea, primero me regañaron. Y segundo... Al caído caerle. Y segundo, me dieron muchas palabras de aliento. Que en medio de esas palabras dije, aquí fue, ¡pum! Y la lancé. Entonces subí un video a redes que yo dije, no, o sea, no va a triunfar, no va a hacer nada. O sea, va a ser lo peor del mundo, va a ser el asco, pero no. Cuando lo subí, al otro día amanecí, la persona que etiqueté, o sea, la cantante original le había dado like al post. Guau. Si no lo hubiera hecho, ya nunca se hubiera enterado de que hago covers y tal. Y la verdad eso a mí, yo decía como, madre, tan mal no lo hago porque si una cantante profesional le dio like, no solo porque pues, la connotación que lleva a tocar música de uno mismo, eso es precioso, divino, o sea, yo me entiendo. Sí, porque nosotros no. Entonces, claro, buscar ese apoyo. Entonces, yo trato como que, si es algo personal, trato de buscar ayuda. Busco esa aprobación de que está mal, porque yo debería darme mi propia aprobación. Pero trato de buscar ese apoyo en la gente. Y si es algo físico, intento correr. Pero también trato de afrontarlo, porque, por ejemplo, a mí me da miedo las alturas. Yo sufro en un avión. ¿En Pero, serio? sí, yo sufro en un avión. No me gustan las alturas para nada. Y siempre pienso que el avión se va a caer. Qué Pero, fatalista. hace unos años me las piqué valiente. No, yo me trepo en todas las atracciones, no sé qué. Pero en medio de hacerme la creída, la chula, le perdí un poquito el miedo a las alturas. Porque ahora me trepo en cualquier atracción. Es que eso es una forma de enfrentar el miedo. O sea, muchas de ellos es huir, ¿no? Porque es lo mejor, o sea, estás cuidando de tu integridad física, perdón, pero otra forma es enfrentarte para que tu cuerpo vaya sintiendo, no es para tanto, o sea, puedes aceptarlo, puedes desarrollarlo, entonces creo que, o sea, sigue siendo complejo el tema. Sí. Por cuanto más tratamos como de buscarle un cierre, salen más cosas. Sí, salen más cositas. Total. No, a mí, yo siempre desde muy niña lo que hacía era huir. Era mi solución estrella. Pero ya luego empecé a desarrollar cosas en mí, como a intentar gestionarme de mejor forma. Y empecé con la negación. Tengo un miedo tenaz, pero no, Pau, no tengas miedo, y eso me generaba más miedo. Y encima me daba también como no sé, como rabia conmigo misma. Porque era como, ¿por qué voy a tener miedo a esta situación, Pau? Si tú has hecho esto, tienes esta preparación y te lo hiciste bien. Pero como que generaba en mí también como esa presión aparte de que tenía miedo, era como Pau, que poco valiente eres, o no consideras que tienes tal valor X para poder afrontar esto que quieres hacer. Entonces empecé a tener también como choques relacionados con mi identidad, como mi valor. Porque era como, soy una miedosa. No soy una miedosa, y si soy una miedosa, pues no soy una valiente, y si no soy una valiente, pues significa que la vida me va a comer. Entonces, como que empecé a trabajar mucho en que no, Pablo, el miedo no existe, solo está en tu cabeza. Y lo intentaba negar, hasta que, claro, ya llegó un punto que dije, bueno, esto no está funcionando. Y claro, empecé con la aceptación. Y empecé también a nombrar las cosas por su nombre, en plan de una entrevista fatal, yo llevaba fatal las entrevistas. Y empecé a decirme, no es miedo, como les dije antes, adrenalina. Y eso me empezó a cambiar cosas en mí. O en otras situaciones bueno, Pau, estás un poquito intranquila por esta situación, pero tranquila, que mañana ya todo va a coger forma. Entonces eso me ayudó mucho.
Pero claro, ya luego, ya poco a poco lo he ido mejorando y creo que sí, lo mejor definitivamente es enfrentar los miedos. Pero me encanta como lo bonito que te hablas. No, Pau, con ese amor, esa ternura. Bueno. O sea, sí, que tendrás tus días, pero es como de... Si ya pienso yo cómo me hablo, es como de... Ay, Camila, yo parezco una mamá a veces para conmigo misma. Ay, Camila, es que esta, ay, Camila, es que el otro, es que, ay, es que Camila, ¿no? Pero me encanta esa suavidad, esa ternura, es como de... espero que después de todo esto se me pegue un poquito de esa ternura y me pueda hablar así. Tan diferentes las personalidades, ¿no? Yo soy muñera, hágale, hermano, tú te conoces eso, muévase, pero ¿por qué no vas a escapar? Hágale, todo bien. Usted es capaz, o sea, yo soy muy así, ¿no? Los Pau está tiernita. A ver, sí, somos muy distintos todos. Sí, total. Sí, yo cuando me he hablado así en plan de malota, no sé, no me siento yo. Es como, ¿quién es esa? ¿Quién es esa voz? Escucho voces. Me estoy hablando yo. Pero bueno, ¿cómo cerrarías un poco este tema, Pau? Desde tu experiencia o desde tu conocimiento. Bueno, para mí fue muy esencial el conocimiento teórico. Yo soy mucho de filosofía también, de psicología, pero mi solución definitiva fue espiritual. Lo cerraría así. Porque para poder enfrentar todos esos miedos que habían en mí relacionados con mi propia identidad, con mi propio valor, de todo, me sirvió mucho la psicología. Fui a terapia también, fue un cambio tenaz en mi cabeza y es muy necesario, mucho, porque también es necesario como saber, vale, mi cerebro derecho hace esto, el izquierdo lo otro, todas las sustancias que hay en ti, una pasada. Pero luego empecé a entender a Dios y todas las enseñanzas que trajo Jesús y ese crecimiento espiritual fue mi clave final para enfrentar. No significa que no sienta miedo, lo sigo sintiendo todos los días y actualmente con decisiones, pero tener ese respaldo en Él es como no sé, como decir, estar plantado y sujeto a algo fuerte, como una roca, y aunque el miedo te ataca, como vientos o tus pensamientos o cosas o circunstancias también, pero es decir, sigo caminando porque estoy sujeta de algo que permanece siempre. Y creo que esa ha sido mi única solución verdadera y permanente. Porque ya luego las cosas teóricas a veces se te olvidan o luego a la hora de aplicarlas no son tan funcionales, no sé, es como más difícil. Pero luego como ese apoyo que Ivonne mencionaba antes, que en las personas, que es muy importante, o enfrentarlo tú por ti mismo, pero a veces tus propias fuerzas no te dan. Pero ese soporte ha sido bestial para mi vida. Justo es que lo nombrábamos en el podcast anterior, que la fe te daba como esa sensación de esperanza, de que todo va a salir bien, de que no pasa nada, pero va a estar bien en un futuro o en un tiempecillo, pero te mantiene ahí fuerte. Es que también, bueno, volviendo, como tú decías, un poco al podcast anterior, es un lugar seguro es, no tengo fuerzas, pero esa persona o el ambiente me va a levantar las manos, ¿sabes? Cuando quiero decaer, cuando mis fuerzas no son suficientes, cuando el miedo me ataca, cuando los pensamientos... Porque sobre todo creo que el miedo es una lucha mental. Sí. O sea, el terreno de batalla del miedo es aquí, en la cabeza. Y muchas veces te abrumas de tal forma que es como de, no puedo más. Pero pienso que Dios utiliza personas que a tu alrededor que con una palabra, con un gesto, te hace hacer, ¿sabes? Y estoy, como tú decías, estoy sujeta, estoy segura y lo que en mi cabeza pensaba que me iba a matar, no es para tanto. Y continúa, ¿no? Sí. Y muchas veces, bueno, las personas lo intentan, pero a veces cuando tú tienes tu cabeza muy llena, como muy abrumada o llena de ruido, no escuchas a nadie. Pero a lo mejor en ese momento de oración todo está en silencio y es como el momento de
de calmarte realmente y de oír esa tranquilidad que realmente necesitas para... Y en el caso de que no seáis religiosos, la meditación también ayuda mucho. Te escuchas mucho y puedes pensar las cosas. Sí. Lo importante, es una dimensión espiritual activa. Bueno, amigos, esto es todo por ahora. Sí. Por hoy. Muchas gracias, Pau, por querer compartir este tiempo con nosotras y tus conocimientos y tus vivencias. Gracias a ustedes. Nos ha agradado mucho tenerte aquí. Sí. Hemos aprendido bastante sobre el miedo. Jolín, yo no sabía, no lo relacionaba para nada con la vergüenza. Sí, yo tampoco. Así que muchas gracias por tus aportaciones y por todo. A todas, ustedes también. Gracias a ti, Katy. Y a ti, Camila e Ivonne. Así que bueno, amigos, nos vemos para la próxima. Estén conectados, por favor, apóyennos. Es un proyecto con mucho cariño. Sí. Y dejadnos vuestros comentarios de qué os gustaría que hablásemos o alguna duda que tengáis. Sí. Está el correo electrónico, nos pueden escribir por DM, por donde quieran. Sí. También tenemos Twitter por si quieren escribirnos por ahí. Por cualquier lado, no estamos. No Messenger. Así que nada, bueno, nos vemos la otra semana. Muchísimas gracias. Esperamos que vuelvas por estos lados, con más temas, con más cosas para enseñarnos. Bueno, gracias. Chao.